Hola, bienvenidos a esta clase que corresponde a la psicopatología de la normalidad. Soy el doctor Willy González. Voy a estar compartiendo con ustedes en esta oportunidad este tema que realmente es un reto definir, que es la normalidad. Vamos a tratar de acercarnos un poco desde diferentes corrientes de pensamiento. Para ello es importante que no nos concentremos en una sola corriente, sino que vamos a tomar diferentes concepciones. Sin embargo, para efectos de evaluación de nuestros pacientes, es importante que tengamos un marco común. También vamos a tratar de concentrarnos en ese marco común sin perder de vista las particularidades que puede tener la evaluación de la normalidad. Así es que iniciamos. Bueno, hablar de normal y anormal ha tenido diferentes concepciones a lo largo de la historia. Una de las más representativas es la concepción de diferencia y la concepción de fealdad. De hecho, han existido a lo largo del tiempo muchas revistas, así como esta que les estoy mostrando, en la que se retrataba algunos aspectos que eran contrarios o eran diferentes a la norma que se establecía socialmente, y esa diferenciación es la que se tomaba bajo el concepto de anormalidad. Muchas de estas cosas actualmente han cambiado. Por ello, vamos a iniciar definiendo bajo un concepto común qué es lo normal y qué es lo anormal. Así es que retomamos el concepto de la Real Academia de la Lengua Española, que nos dice que normal eh, es aquello que se encuentra en su estado natural. Desde ahí ya empezamos a entrar en una suerte de conflicto, porque ¿qué es natural y a qué se le llama fuera de la naturaleza? También podemos hablar de normalidad, todo aquello que esté apegado a lo que es habitual, a lo que está enmarcado en la regla o en la norma. Y finalmente es dicho de una cosa que por su naturaleza, forma o magnitud se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano. Vean que esta concepción de normalidad juega entre elementos que podrían ser biológicos, que podrían ser naturales, y termina en un concepto que puede ser un concepto social, es decir, un concepto a través del cual un conjunto de personas se ponen de acuerdo. Así es que por ahí es que vamos a entrar a ver en este momento a qué le vamos a llamar normal o anormal. Decimos que la anormalidad, entonces, vean el primero de los conceptos, habla de un accidente que lleva a que las características estén fuera de su estado natural y que existen condiciones que son inherentes a ese cambio. Es decir, que cuando hablamos de anormal, estamos hablando de un cambio. Por lo tanto, tenemos que definir hasta dónde llega la norma o hasta dónde llega lo esperado o descrito como natural. Por otro lado, hablamos de que son características o son situaciones que son
o se presentan de forma infrecuente. Ahí ya podemos hablar nuevamente de naturaleza, de biología, pero en la medida que sean características que se presenten de forma infrecuente, en esa medida vamos a decir que es anormal la presentación de esas características. Y finalmente, habla de una persona cuyo desarrollo físico o intelectual es inferior al que corresponde a su edad. Vea que aquí ya marca una regla, ¿no? Todo lo que está arriba de esa regla vamos a considerarlo normal y todo lo que está hacia abajo lo vamos a considerar inferior o anormal. Algunos de los conceptos que hay que retomar y que los vamos a ver adecuadamente representados en la forma en la que tenemos que hacer la evaluación. Partiendo de acá, partiendo de estas dos concepciones, es importante que dentro de los aspectos psicológicos o dentro de los aspectos psicopatológicos, que son a los que se refiere esta materia en particular, tenemos también que sentar una base o sentar un precedente acerca de a qué le llamamos anormal, porque lo que acabamos de ver son conceptos generales, son conceptos que se pueden aplicar no solo a una persona, sino que también a una cosa, por ejemplo, un vehículo. Cuando decimos que el vehículo entra en la categoría de anormal, por ejemplo, cuando, por ejemplo, su diseño sea infrecuente. Ahí estamos hablando, de acuerdo a las definiciones, de anormalidades. Pero como esta materia se refiere a evaluación de personas, tenemos que entrar a ver la definición desde el punto de vista psicológico o desde el punto de vista psicopatológico. Voy a hacer un paréntesis antes de entrar a revisar la definición, porque creo que es importante, ¿no? Ya que estamos en un punto en el que debemos empezar a diferenciar la psicología de la psicopatología, igual como podemos diferenciar la fisiología de la fisiopatología, o cuando diferenciamos la anatomía de la patología. Bueno, tanto la patología como la fisiopatología y en este caso la psicopatología, vamos a considerar que vamos a estar hablando de aspectos que podrían entrar en lo que vamos a llamarle anormalidades. En cambio, la anatomía, la fisiología y la psicología estudian aspectos que tienen que ver con la normalidad. En un principio, hablando desde el punto de vista psicológico, en un principio la psicología se encargaba de abordar los elementos que considerábamos también anormales, pero poco a poco, con el devenir de las diferentes olas de la psicología, se ha venido separando esa concepción y ahora estamos hablando de aspectos que tienen que ver más que todo con psicopatología. Así es que esa diferenciación es importante tenerla presente. Muy bien, continuamos. Perdón, estábamos hablando de la definición, que tenemos que revisarla. Bueno, hablamos de psicología anormal o psicopatología. Vean que aquí ya nos aclaran, ¿no? Que la psicología ve la normalidad y cuando hablamos de aspectos de anormalidad,
le debemos llamar psicopatología. Bueno, pues nos dice que es el estudio científico de la conducta, cuyos objetivos son describir, explicar, predecir, controlar las conductas que se consideran inusuales o extrañas. Vean que aquí nos quedamos a nivel de conducta, a nivel de conducta. Sin embargo, nosotros sabemos que también hablamos de procesos mentales. Veamos otro concepto, de ya ahora el de anormalidad. Según eh, el manual diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría, en su cuarta edición, hablamos de conducta anormal como un síndrome o un patrón de conducta que ocurre en una persona y que este patrón está asociado con angustia, con incapacidad o con un riesgo significativo de sufrir muerte, dolor, incapacidad o una pérdida importante de la libertad. Este último aspecto, que es quizás uno de los más importantes, es el que nos lleva a nosotros a definir muchas veces los trastornos mentales y que es el aspecto que precisamente es retomado en otras áreas como por ejemplo la psicología forense o la criminología, en donde se dice que el individuo ha perdido la libertad de actuar y hay una serie de mecanismos mentales que, como ya dijimos anteriormente, tienen que ser explicados desde el punto de vista científico, que están llevando a que la persona muestre conductas diferentes, conductas inusuales, a las que le vamos a llamar anormalidades. Muy bien. Actualmente, ¿a qué le llamamos normalidad? Porque hasta donde llega este concepto, va a iniciar el de anormal. Así es que vamos a estudiar 4 parámetros. De ahora en adelante, cada vez que ustedes vayan a evaluar a una persona y ustedes tengan la certeza o la sospecha de que una persona está teniendo conductas o procesos mentales anormales, tenemos que enmarcarnos en 4 variables. La primera de ellas es la que tenemos en pantalla. Son 4 variables o son 4 criterios, así como dice la pantalla. El primero de los criterios o de las variables es el estadístico. Eso quiere decir que hay ciertas conductas que se van a presentar en los individuos, que estas conductas pueden variar de acuerdo a la edad, a veces de acuerdo al sexo, también pueden variar dependiendo de las culturas que estemos evaluando, pero cuando nos enmarcamos en cierta edad, en cierto género, en cierta cultura, esperamos que la mayoría de los individuos presenten conductas similares. Ese es un criterio estadístico para marcar esa conducta en particular como normal. Eso quiere decir que todo lo que se vaya separando de esa conducta, estadísticamente la vamos a describir como anormal. Por lo tanto, va a ser importante que definamos desde el principio de qué tipo de anormalidad estamos hablando. Como les dije, son 4 criterios o 4 variables. La primera de ellas es esta, la de criterio estadístico. Un segundo criterio
corresponde al social. Esto es importante porque en diferentes grupos sociales vamos a ver que hay diferencias en cuanto a las conductas. Así, en algunos grupos sociales vamos a ver que va a ser bien frecuente, por ejemplo, en vacaciones, ir a la playa. Es un criterio social, ¿no? Se espera que la mayoría de las personas vayan a la playa. Sin embargo, en otro grupo social, que pueden ser personas de la misma edad, que pueden ser personas del mismo género, que pueden ser personas que viven en el mismo país o en la misma región geográfica, pero tienen criterios sociales diferentes. Para ellos, la vacación significa una oportunidad de trabajar y de obtener más dinero que el que obtendrían en tiempo normal de trabajo. Vean que aquí el criterio que manda es un criterio social, que es lo que va a determinar que se presente una conducta o que se presente otra conducta. Por lo tanto, el segundo de los criterios que vamos a valorar es el social. Y ahí también, cuando hablemos de anormalidades, tenemos que referirnos cuando se deba a un criterio social, por ejemplo. Un tercer criterio es el intrapsíquico. Este es el que vamos a revisar en toda esta materia, el intrapsíquico. Es decir, todo lo que se refiere a procesos mentales con las diferentes teorías que existen para definir los procesos normales de los anormales, los vamos a catalogar como procesos intrapsíquicos. Aquí les voy a pedir que vayan a revisar, por ejemplo, las clasificaciones de personalidad. Pero hay que tener cuidado porque siempre vamos a encontrar por ahí algunas clasificaciones que todavía se están replicando en algunos círculos, pero que ya no son clasificaciones válidas, en el sentido que nosotros tenemos que hacer un diagnóstico. Y los diagnósticos están enmarcados en lo que dice la clasificación internacional de las enfermedades. Nosotros utilizamos todavía la 10ª edición, pero en algunos países incluso ya están ocupando la 11ª edición. Así es que cuando hablemos de personalidad, les voy a pedir que nos remitamos a lo que dice la clasificación internacional. Por lo tanto, conceptos antiguos de personalidad como hablar de flemático, melancólico o hablar de introvertido, por favor, ya no los usen, porque ya las clasificaciones nuevas ya superaron esos conceptos. Probablemente en un primer momento para tratar de acercarnos a las características de comportamiento, todavía en algunos ambientes puede ser útil, pero en términos generales ya no es útil. Por lo tanto, ya no deberían ser revisadas, sino que deberíamos de quedarnos con lo que ahora se maneja en las clasificaciones internacionales. De no hacerlo así, corremos el riesgo de actuar de forma equivocada y de ser sometidos al escrutinio público. Por lo tanto, les sugiero ya no usar esas clasificaciones y estoy haciendo esta sugerencia precisamente porque son conocimientos que ya deben traer. Por lo tanto, si ustedes han revisado otras clasificaciones que no sean
las que están en las clasificaciones internacionales, bórrenlas y ocupen las nuevas. Insisto, eso ya no es materia de esta que vamos a revisar en este año, pero sí nosotros entendemos que son conocimientos que ustedes ya deben traer con nosotros. Por lo tanto, es importante que lo veamos de esa forma. Bien, eso está dentro del criterio intrapsíquico, así como todas las teorías psicopatológicas que vamos a ir revisando. Y finalmente, el último de los criterios es el biológico. El biológico que debe incluir aspectos de maduración cerebral, aspectos de neurotransmisores, de hormonas, aspectos genéticos, aspectos anatómicos, todo lo que se refiera a biología y a las alteraciones desde el punto de vista biológico, que nos van a explicar cómo es que la conducta de una persona cambia. Así, por poner rápidamente un ejemplo, todos recordamos seguramente de fisiología que el neurotransmisor excitatorio por excelencia del sistema nervioso central se llama ácido glutámico. Por lo tanto, si nosotros tenemos que somos muy sensibles a esa sustancia y empezamos a consumirla porque el mercado nos dice que es buena para la memoria, probablemente nuestra memoria va a mejorar. Pero siendo que es una sustancia que es activador general del sistema nervioso central, también va a ir a activar otras áreas que no son las que nosotros queríamos activar. Y ahí vamos a tener personas con ansiedad, personas con insomnio, que no son los efectos que andaban buscando, pero al no tener el conocimiento de qué es lo que están consumiendo, van a tener esos efectos. Por lo tanto, la conducta va a cambiar. Y eso es por un efecto biológico. Muy bien. Tenemos los 4 criterios entonces. Un criterio estadístico, un criterio social, un criterio intrapsíquico y un criterio biológico. Por lo tanto, cuando vayan a evaluar a alguna persona y ustedes detecten que esta persona está mostrando una conducta que nosotros podríamos catalogar como anormal, de acuerdo a los conceptos que ya vimos, tenemos que ir a buscar esa anormalidad de cuál de los criterios depende, si del estadístico, del social, del intrapsíquico o del biológico. Puede ser que de repente encontremos que aparece en 3 criterios o que aparece en 4 criterios, por ejemplo. Y debemos nosotros entender esa conducta de ese punto de vista, porque esto nos va a permitir ofrecer un mejor tratamiento para hacer que esa conducta que en este momento consideramos como anormal vuelva a lo normal, a lo que hemos establecido como normal socialmente. Muy bien, entonces estos son los criterios o las variables que vamos a estudiar, que debemos de ir a estudiar en las personas. Sin embargo, a pesar que tenemos estos criterios, también nosotros estamos obligados a plasmar nuestros hallazgos en formatos ya establecidos. Y esos formatos emanan de varios documentos. 2 de los más importantes son los que tienen ustedes en pantalla. En primer lugar, tenemos la Clasificación Internacional de las, en su edición número 10.
El capítulo 5 de esta clasificación corresponde a los trastornos mentales y del comportamiento. Es decir, este es un compendio donde aparecen todas las enfermedades que existen en el mundo y en el capítulo 5, este libro se lo dedica específicamente a los trastornos mentales. Eso quiere decir que todo lo que está descrito ahí son descripciones, valga la redundancia, de conductas que vamos a considerar como anormales. Luego, nuestro trabajo va a ser definir esa anormalidad de dónde depende. Si depende de algo intrapsíquico, si depende de algo biológico sobre todo. Y el segundo de los documentos que tenemos en la pantalla, que es la Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad, se refiere a en qué medida esa conducta que estamos definiendo ya como anormal, en qué medida esa conducta está provocando dificultades en las personas y estas dificultades están haciendo que su vida se vuelva poco funcional o disfuncional, o que muestre una discapacidad para ejecutar todas las actividades que debe hacer una persona en su vida diaria. Como la clasificación internacional de las enfermedades la vamos a revisar el próximo año, no voy a entrar en eso en este momento, pero sí voy a entrar a hacer algunos comentarios sobre la clasificación de funcionamiento y discapacidad, porque es ahí donde nosotros podemos evidenciar el impacto que hay de esa conducta anormal en la vida diaria de las personas. Y, sobre todo, a dónde tenemos que ir a buscar el origen de esa discapacidad o de esa disfuncionalidad. Vean que en la vida diaria, académica, profesional, entonces, aunque nosotros sabemos que estamos hablando de anormalidades, no decimos así, sino que hablamos de un trastorno mental o hablamos de disfunción o hablamos de discapacidad. Ahí estamos hablando de conductas que son anormales y que además de ser anormales, son conductas que nos pueden meter en problemas en la vida diaria. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque resulta que podemos tener otras conductas que sean anormales, pero que no lleven a disfunción o no lleven a discapacidad. En ese sentido, esas conductas no van a ser objeto de nuestro estudio, porque nosotros nos vamos a encargar de las que le provoquen malestar a la persona para tratar de ayudarle a resolverlas o a quitarlas, esa discapacidad. Por eso es que nos concentramos en esta. Muy bien. Para entrar en este estudio de las discapacidades o las disfunciones, vamos a decir que hay también algunos parámetros que debemos entrar a conocer. Lo primero son las características funcionales. En segundo lugar, vamos a ver las características contextuales. En tercer lugar, las características causales. Y finalmente, las características interactivas. Insisto con este punto. Estas características son las que van a definir si una conducta que ya previamente nosotros hemos definido como anormal, también va a ser definida como disfuncional o que va a provocar una discapacidad. Porque, como ya les he dicho, puede ser que tengamos
frente a nosotros a una persona que muestre una conducta que catalogamos como anormal, pero que no sea disfuncional. Con esas conductas, seguramente no van a llegar a consultar, por lo tanto, no vamos a tratar de corregir, porque no provoca una pérdida de la función en la persona o no provoca discapacidad en las personas. Pero en estos casos sí. Por lo tanto, hay que entrar a conocer y vamos a ver lo que ese libro dice. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de características funcionales, ahí vamos a entrar a conocer la función, pero también la estructura. Y este es el índice que da de a dónde hay que ir a buscar las fallas estructurales. Vean que el capítulo 1 corresponde a las estructuras del sistema nervioso. Me voy a quedar en esa porque es la que nos interesa más en esta materia. El capítulo 1 de estructuras corporales se refiere a las estructuras del sistema nervioso, es decir, del encéfalo, ¿no? A la cabeza del encéfalo. Pero no nos quedamos en estructuras, sino que luego vamos a ver la función a la que corresponde esa estructura corporal. Y la función, vean, se llama funciones mentales. Funciones mentales. Siempre del capítulo 1. Ahora, dentro de las funciones mentales, vamos a tener funciones mentales globales. Ahí tenemos alteración de la conciencia, de la orientación, de las funciones intelectuales, y ahí tienen la lista. Y también vamos a tener funciones mentales específicas. ¿Por qué lo diferenciamos así, como globales y específicas a las funciones mentales? Bueno, porque resulta que hay algunos trastornos mentales donde la alteración de la función es global. Por un ejemplo, tenemos las demencias. En las demencias inician con alteraciones mentales específicas, pero luego, conforme va progresando la enfermedad, ya se convierte en una alteración global. También el consumo de drogas se vuelve en una alteración global finalmente. Y hay otras donde la alteración mental es específica. Por ejemplo, en la esquizofrenia no hay alteración global, sino que específica. En los trastornos bipolares, por ejemplo, en las depresiones, son alteraciones mentales específicas. A diferencia de otras, como les digo, donde son globales las alteraciones. Ahora, en segundo lugar, tenemos que ver los factores contextuales, los del contexto. Recuerdan que acá habíamos visto en esa lámina, primero las funcionales. Ya vimos, ¿no?, que hay estructuras cerebrales y de esas estructuras salen las funciones, que pueden ser globales o específicas. Luego vamos a ver las contextuales, luego las causales y luego las interactivas. Bueno, cuando pasamos a ver las funciones contextuales, vamos a tener que hay dos tipos de funciones contextuales. Una son las del ambiente y ahí tenemos que entrar a ver, por ejemplo, recuerden que estamos analizando conductas anormales y vamos a ver si esa conducta anormal se vuelve disfuncional o no. Un factor contextual ambiental puede ser, por ejemplo, su círculo de amigos. Ese círculo de amigos
constituye parte de los factores ambientales. También la colonia en la que vive, por ejemplo, la ciudad en la que vive, se convierte en parte de los factores ambientales. Ahora, los factores personales constituyen características como, por ejemplo, el sexo, como la edad, son situaciones personales que pueden estar contribuyendo a que se presente una discapacidad. Son situaciones personales, contextuales. Eso es el segundo de los factores. Aquí tenemos algunos ejemplos. Si nosotros sabemos hablar español, incluso sabemos hablar inglés, por ejemplo, pero nos dan un libro que está en mandarín, probablemente no vayamos a entenderlo, ¿verdad? Nos vamos becados, por ejemplo, a China y nos dan un libro, un menú, vamos a un restaurante, ahí vamos a presentar una disfunción o una discapacidad. Vean que mis funciones mentales están intactas. Probablemente las estructuras cerebrales están intactas. El problema aquí de mi discapacidad es el contexto. Es decir, estoy en un país donde escriben un tipo de lengua que yo no conozco. Por lo tanto, no me puedo comunicar. Es una disfunción, es una discapacidad marcada por características contextuales. Vean que aquí podríamos hablar de que hay una anormalidad estadística, ¿verdad? Soy de las pocas personas que en ese país no sabe la lengua, por ejemplo. Soy anormalmente estadístico. O también social, ¿no? Social, porque todo el mundo entiende menos yo. Otra característica contextual pueden ser las personas que tienen alguna discapacidad en sus sentidos. Y no porque esté, digamos, dañado la función por completa, sino que, por ejemplo, piensen ustedes, ¿no? ¿Cuántos de ustedes podrían escuchar que están tocando una guitarra y saber cuando esa guitarra está desafinada? Probablemente algunos sí, otras personas no. Igual, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a sabores, eh, probablemente para algunas personas existan algunas bebidas que sean insoportables porque son muy dulces y para otras personas sean agradables, ¿no? Eso depende de cómo estemos, en qué contexto estemos y cómo estemos acostumbrados nosotros. En esa medida, la función se puede perder. Ahora, en tercer lugar, teníamos las características causales. En este caso, vamos a hablar de que se pierde una función, pero aquí andamos buscando qué provocó esa pérdida de la función. Aquí nosotros tenemos un problema, quizás dentro de los trastornos mentales es donde tenemos el más grande problema, porque si hablamos de un futbolista, el cual ha perdido la capacidad de jugar fútbol porque ha sufrido una fractura, la causa puede ser una caída, puede ser un accidente de tránsito, pudo haber sido jugando fútbol que se fracturó. El punto es de que ya con la fractura, eso va a provocar una discapacidad para la función que tiene que ejecutar. En ese caso, la función que ejecuta el individuo es jugar fútbol. Eso significa que no va a poder hacerlo. En cuanto a los trastornos mentales se refiere, esa precisamente es una de las características que define a un trastorno mental. El hecho de no poder
identificar la causa del trastorno. Hay una gran cantidad de teorías, por ejemplo, de qué provoca la esquizofrenia. Incluso las teorías más modernas, las que actualmente se manejan, que hablan de predisposiciones genéticas, incluso esas teorías no han logrado describir por completo, porque resulta que hay personas que no tienen esas características genéticas y presentan trastornos característicos de esquizofrenia. Igual, hay personas que tienen las alteraciones genéticas y no desarrollan el trastorno. Por lo tanto, no podemos decir que el simple hecho de tener una alteración genética va a provocar el trastorno, sino que deben existir otras características que no las hemos logrado identificar. Por lo tanto, cuando hablamos de trastornos mentales, hay un gran grupo en los cuales no se conoce la causa. Van a haber otros en los que sí, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un trauma craneoencefálico que deja a una persona con alucinaciones visuales, ahí claramente está definido la causa, lo que es el trauma craneoencefálico. O el COVID, por ejemplo, el long COVID, que está provocando en muchas personas características similares a las que tienen las personas con retardo mental y es secundarias a la infección. Ustedes van a escuchar las historias de las personas que les van a decir que antes de la infección era una persona que actuaba normal y después de la infección, algún tiempo después, empezó a tener deterioro de sus capacidades mentales. Es decir, probablemente la causa haya sido la infección por el coronavirus. Es otro ejemplo de una causa. Bueno, acá teníamos a esta persona que no va a poder jugar fútbol porque ha tenido la fractura. Bueno, otras características que muestran las personas son que las causas a veces pueden ser desde el nacimiento, como en el caso del retardo mental. Ahí la causa la vamos a ir a buscar muchísimo más atrás. Y este es un ejemplo, estos dos casos son ejemplos de en qué casos, por ejemplo, en el anterior, en este caso, probablemente la historia personal del individuo no sea importante, porque tenemos un evento puntual que ha provocado la discapacidad. Por lo tanto, lo que haya pasado en su niñez anteriormente probablemente no va a ser muy importante para hacer el diagnóstico de una fractura en este momento, ¿no? Sin embargo, en este caso que sospechamos de una persona con retardo mental, sí va a ser importante su historia de vida. Vamos a ver si siempre fue impulsivo, vamos a ver si dejó grados, vamos a ver una gran cantidad de características que se han presentado a lo largo de la vida del individuo. En esos casos sí va a ser importante. También otro motivo de causa es el uso de sustancias psicoactivas. A la cabeza, el alcohol, por ejemplo. Pero vean que no solo el alcohol, sino que ahora nosotros estamos viendo muy frecuentemente personas con sobredosis de algunas sustancias como vitaminas, como algunos minerales, por ejemplo, que los meten en síntomas ansiosos y que o es deficiencia o es sobredosis de esas sustancias, que también pueden provocar cambios en la conducta. Por lo tanto, todo esto es importante buscarlo dentro de las historias. Bien, y finalmente las características interactivas. Eso es cómo yo aprendí a relacionarme y cómo yo me relaciono en el resto de mi vida. Si yo, por ejemplo, aprendí a relacionarme gritando en mi familia, por ejemplo, que todos gritan, yo voy a relacionarme con el resto de mis ambientes también gritando. Y puede ser que entre o llegue a un ambiente
donde las personas no griten. Y entonces mi conducta va a ser tomada como una conducta anormal o incluso una conducta disfuncional. Así tenemos casos en los que hay un deterioro cerebral por alguna razón. No vamos a esperar que una persona con un deterioro importante del cerebro pueda sacar una maestría, después un doctorado, después un postdoctorado. Va a ser más complicado. Probablemente esta misma persona va a tener un mejor funcionamiento o va a ser más funcional cuando se dedique a otro tipo de prácticas en las que el funcionamiento mental no sea requerido con la misma intensidad que en el primer ejemplo. Por lo tanto, a la hora de entrar en los diferentes ámbitos de la vida, tenemos que saber que, por ejemplo, una persona con esta disfunción puede ser que no entienda completamente qué es lo que está firmando a la hora de firmar un contrato. Y de ahí es que viene que cuando uno conoce esa anormalidad en el funcionamiento del cerebro, tenemos que pedirle a un psicólogo que haga las evaluaciones correspondientes para tener una constancia científica de lo que estamos hablando y de esa forma evitar que esta persona empiece a firmar contratos y se meta en problemas, porque probablemente no comprende la dimensión de lo que está firmando. Es lo mismo que sucede con los menores de edad, por ejemplo. Por eso es que un menor de edad no puede firmar contratos aún, sino que tiene que tener ya la mayoría de edad para poder hacerlo, porque se supone que a esa edad ya su cerebro ha madurado y ya entiende por completo la dimensión de todo lo que está pasando. También otro ejemplo de característica interactiva que puede meter en anormalidades de conducta o disfuncionalidades corresponde a lo que estamos viendo en la pantalla. Tenemos características eh, interactivas que se refieren sobre todo a cómo fue educado, cómo fue educado. Y de esa misma forma, él va a repetir la conducta ya cuando esté más grande. Insisto, aquí sí va a ser importante estas partes de la historia, ¿no? De la historia clínica. Si tenemos, por ejemplo, una persona que crea que su opinión es la única importante o que crea que todos los demás le tienen que hacer caso solo porque es él, probablemente si entramos a conocer la historia de vida de esta persona, vamos a encontrar que cuando estaba pequeño, probablemente su familia sí lo trató. Probablemente le decían que sí a todo, probablemente cumplían todos sus deseos, por lo tanto, así se acostumbró, así interactúa con las personas. Esa misma forma de interactuar va a tratar de replicarla, va a tratar de repetirla en otros ambientes, algunos de los cuales van a interpretar estas conductas como conductas anormales o disfuncionales. Por lo tanto, vean que el camino a través del cual tenemos que hacer interpretación de las conductas y saber en qué momento o en qué casos podemos hablar de conductas normales y conductas anormales está suficientemente definido y también está suficientemente estudiado. Por lo que Por lo que yo les pido que de ahora en adelante en todas sus historias busquen si la persona está mostrando algún aspecto de anormalidad. Nosotros lo buscamos desde el punto de vista conductual, ¿no? O de proceso de pensamiento. Eso es lo que tenemos que ir a buscar y luego
tratar de identificar si corresponde a una anormalidad estadística, social, intrapsíquica o biológica. Y finalmente, entrar a estas características, a las características funcionales, que ahí incluye también las estructurales, las características contextuales, las características interactivas y las características causales. Eso es lo que esperamos que empiecen a hacer a partir de esta clase. Muy bien, nos quedamos entonces hasta aquí con esta clase. Espero que haya dejado lo más claro posible los conceptos. Si no es así, pues estamos a la orden para aclarar cualquier duda. Pueden consultar a cualquiera de sus profesores o me pueden buscar y consultar. Con muchísimo gusto aclaramos cualquier duda o les ayudamos a analizar cualquier caso. Así es que, bueno, les deseo buen ciclo y seguimos viéndonos en otras clases. Feliz día.